Jorge Varela es doctor en Filosofía de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, así como también magíster en Psicología, mención educacional, y psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Jorge. Aló, un poando, ¿se escucha? Sí. Muy buenos días a todos y todas. Lo siento, no está Michael. Sí, que producto local nomás. Pero vamos a tratar de estar a la altura del doctor Furlong. Efectivamente, él se está muriendo su suegro y nos avisó hace una semana. Me dijo, mira, no quiero estar en la mitad del viaje a Chile, que muera mi suegro. Los gringos es un país gigante, entonces era viajar de un estado a otro, no es como irse de aquí a otra ciudad tan rápidamente. Entonces, entendiendo el contexto además de su situación vital, y yo creo que el propósito de fondo de nuestro instituto fue como, sí, se entiende. Lo bueno es que vamos a reagendar la fecha, por lo tanto, el trabajo de él queda pendiente y la idea es presentarlo durante el 2023 en algún espacio acá en Concepción y en Santiago. Pero por mientras voy a tratar de acercarme a lo que es su propuesta metodológica, teórica y cómo eso se acerca a lo que trabajamos nosotros en convivencia escolar y a los ejes obviamente del instituto que describió Teresita originalmente y que después otros expositores van a profundizar en eso y entiendo que Jaime va a hablar más detalle de la estructura del instituto. Eso. Algo de contexto. Yo estoy en el instituto tratando de, ¿cierto?, apoyar un área que piense como espacios escolares en principio, pero pueden ser otros espacios universitarios o en realidad contextos donde aprendemos, podamos pensar distintos constructos de salud mental. Y aquí tomo prestado un modelo que propone la doctora Undurraga, pensado para aprendizaje en adultos, pero me encanta verlo porque simboliza mucho de las distintas dimensiones o dónde nos podemos parar, investigadores del instituto, estudiantes del doctorado, profesionales de la facultad, en mirar en el fondo cómo estas instancias de aprendizaje y desarrollo podemos ver oportunidades para desarrollar ciertas, en este caso, para lo de hoy día, habilidades socioemocionales. Y en realidad las oportunidades son un montón. Y eso es súper interesante porque en el fondo todo esto va a ir sumando a una apuesta que queremos desarrollar en el futuro de generar adolescentes, niños, niñas y adolescentes, pero también, ¿por qué no?, personas o adultos que tengan más de estas habilidades y competencias. En el caso nuestro, yo les voy a hablar con más detalle de lo que investigamos, porque lo que traté de hacer fue ir vinculando lo que propone Michael Furlong con lo que hacemos nosotros, con algunos datos chilenos, y cómo eso tiene o no cobra sentido, es o no viable con lo que hacemos en nuestro contexto nacional. Sin embargo, antes de empezar, yo quiero contarle un poco de la historia de esto y por qué estamos hablando de esto, por qué llegamos a Michael, por qué nos sentamos acá hoy día con esta propuesta un poco más articulada. Y eso yo creo que hay que hacer un reconocimiento a quien se le ocurrió la idea. Que Javier Guzmán, un académico de la facultad que falleció el 16 de octubre del año 2018, antes del estallido, antes de la pandemia, que heavy lo visionario que fue Javier hace muchos años atrás. En ese entonces él estaba haciendo su doctorado en educación en Boston y empezó a mirar cómo el constructo de las habilidades socioemocionales son claves para la salud mental escolar. Él trabajó 15 años o 10, 15 años en la JUNAEP, en el programa Habilidades para la Vida. Entonces él ya tenía eso en su cabeza. Y es súper interesante cómo hace muchos años atrás él ya lo visualizó como un eje relevante que tenía que estar en el sistema escolar, que era algo ausente todavía. Y fue el primero que se le ocurrió contactar a Michael, empezar a ver su modelo, y yo creo que la última presentación que él hizo fue en este mismo lugar, en esa foto que está ahí. Por lo tanto, ¿por qué estamos hablando de estos días? El punto de partida, al menos para mí, emocional y también académico, lo dio Javier. Por lo tanto, quizás él sería el que estaría hablando hoy día acá y no yo. No porque yo no esté, sino porque él iba a liderarlo en el fondo por la pertinencia en sus temas de investigación. Es así como entonces llegamos a este modelo de Michael. Y aquí yo tampoco quiero decir que este modelo es mejor que los otros. En realidad hay un montón de académicos que trabajan en nuestro país en contextos del hemisferio norte, estadounidense, europeo, Vizquerra, el modelo Cassell. Hay un montón de propuestas metodológicas de cómo fortalecer habilidades socioemocionales. Ahora, ¿por qué a nosotros nos llamó la atención la propuesta de Michael? En primer lugar, porque
no sé si a diferencia, porque no conozco en detalle todas las otras, pero algo que yo he escuchado acá con más énfasis, a diferencia de las otras propuestas de habilidades socioemocionales, es que la hipótesis de estos autores, o de Michael y su equipo, es de que lo que genera un efecto, o lo que podría generar un efecto, no son las habilidades por sí mismas, sino el efecto sinérgico de cómo entre ellas se pueden potenciar y pueden generar como una espiral virtuoso, que eso impacta finalmente en distintos indicadores de salud mental o en indicadores de estrés o de factores de riesgo en población infanto-juvenil. Y eso no lo había escuchado antes en las otras propuestas, en las cuales se enfatizan distintas habilidades que claramente son relevantes. Yo creo que nadie va a discutir que esas habilidades que proponen otros modelos son relevantes, pero lo que encontraba interesante acá era empezar a hablar de lo que el autor describe como un metaconstructo, o metodológicamente, o una variable latente, o un constructo latente, aludiendo a que cuando hablamos de covitalidad, vamos a hablar en el fondo de varias dimensiones y subdimensiones que miran distintas habilidades socioemocionales, pero lo que deberíamos tratar de fortalecer es este metaconstructo, porque se potencia en sí mismo y cuando está en su conjunto puede lograr algo. Esa es la hipótesis y lo que llevamos un par de años trabajando acá es con datos de adolescentes chilenos, estamos tratando de ver si realmente genera un efecto o no, como un efecto sinérgico o no, o como variables independientes. 8 elementos importantes del... ¿Aló? ¿Sí? No puedo hablar. No puedo hablar ahora. Sorry, había que hacer esa broma. No me molesta en todo caso, cosas que pasan en televisión en vivo y en directo. 8 antecedentes del modelo. Ya lo dije, lo de espiral, ¿cierto? 8 frases del modelo que es como media coloquial, pero igual es interesante, ¿cierto? Cuando Michael nos dice, acá lo que hay que mirar, lo relevante de esto es que la suma es mayor que las partes. Y es como una frase así como de abuelita, pero en realidad es súper interesante de nuevo. ¿Por qué? Porque nos posiciona en no mirar una habilidad en particular, sino pensar estas distintas dimensiones en su conjunto y cómo estas pueden tener un efecto. En tercer lugar, algo que él enfatiza, que lo encuentro muy interesante porque nos devuelve la pelota a los adultos, es de que estas habilidades, y sobre todo para los psicólogos que tratamos de mirar la importancia del contexto y no solo los atributos individuales, es que estas habilidades se desarrollan en la medida, ¿cierto?, que logramos potenciar contextos significativos, contextos proximales, grupos de pares, relación con tus profesores o profesoras, lo que pasa en tu casa con el apoyo o la ausencia del apoyo de tu familia. Y por lo tanto, cuando miramos esta habilidad individual, si bien es una competencia de los sujetos, lo que en realidad deberíamos estar pensando es cómo creamos contextos que permitan fortalecer estas habilidades. Y eso es súper interesante mirar nuestro sistema escolar prepandemia, durante la pandemia y pospandemia, donde uno de los pasaron muchas cosas, pero un elemento que cambió radicalmente fue cómo diseñamos el sistema escolar. Y parte de lo que podríamos explicar nos pasó en marzo fue la ausencia de un contexto regulado, un contexto normativo, un contexto que generara hábitos para convivir con otros. Y parte, entre otras cosas, pero mi hipótesis de que lo que vimos entre marzo y mayo, más o menos, de muchos hechos de violencia, de agresión entre adolescentes o miembros del sistema escolar, en parte podría explicarse por eso. Por lo tanto, el desafío es cómo nosotros entonces en estos contextos más organizados, como una institución escolar, por ejemplo, o incluso la universidad, más rato Verónica va a hablar del contexto universitario, somos nosotros entonces los llamados a mirar no que este niño no se autorregula, sino qué condiciones necesitamos generar para que un niño se autorregule. ¿Se fijan que es distinta la pregunta? Te posiciona, ¿cierto?, en otro escenario, te define el problema en otra parte, y eso es súper interesante. Y otro elemento que es muy interesante de Michael, que tampoco lo conocía de antes, es que él habla de esta idea de salud mental dual. Ya hemos avanzado hace rato de la idea de que la salud mental es la ausencia de la enfermedad, ¿cierto? Y esto con la OMS, las propuestas de salud que hoy día ya nadie, yo creo que está todo el mundo de acuerdo con esa idea, que no hay que pensar no estar enfermo, sino cómo potenciamos, ¿cierto?, ciertas habilidades en su máximo potencial. Pero acá estos autores están planteando otra idea, que dicen, esto no es un continuo. No es que yo tengo salud o tengo enfermedad, sino que en realidad podemos ver estos ejes en simultáneo y pueden coexistir distintas dimensiones, atributos donde tenga cierto grado de malestar y cierto grado, ¿cierto?, de bienestar. Y en realidad en vez de una variable continua, vamos a ver un cuadrante de 4 dimensiones. Y es súper interesante porque no pone la realidad como algo dicotómico. O estoy bien o estoy mal. Si no puedo estar bien en ciertas dimensiones, en ciertos aspectos, con tal magnitud, pero puedo tener otros niveles ciertos de malestar. Y es interesante porque creo que es mucha propuesta que es más integradora porque quizás te permite ver otras dimensiones que una mirada más dual quizás no las estamos logrando ver. Por lo tanto,
Esos otros insumos yo creo que lo hacen bien interesante este modelo, pero insisto, todavía es una propuesta bien teórica, aunque el equipo de Michael ha trabajado harto en California y esto se ha replicado en un par de países de Europa y nosotros seríamos creo que el primer país en América Latina que está tomando la propuesta de él. ¿En qué se basa el modelo covitalidad? Son básicamente 12 rasgos de orden inferior, en el fondo, porque son dimensiones o subdimensiones, que se agrupan en cuatro grandes dominios, podríamos decir. Y aquí yo creo que nada de esto les va a parecer muy raro, o de otro planeta. Yo creo que lo novel de esto es cómo lo integramos, cómo lo articulamos y obviamente bienvenida a la discusión y la crítica a decir si realmente eso es regulación, si eso es realmente cierto apoyo o autoeficacia. Quizás lo más novel y que captura cierto marco de referencia bastante más reciente es la última dimensión. Al hablar de gratitud, optimismo y zest, traté de estudiarlo lo que era, entendí la mitad. Vamos a tratar de verlo más adelante cómo lo definen los autores que han investigado esa subdimensión. La primera, que el autor llama de competencia socioemocional, ¿cierto?, está compuesta por 3 subdimensiones. La primera, que probablemente es la más importante y toda la gente que estudia salud mental escolar probablemente es la primera que aparece en la cabeza, ¿cierto?, tiene que ver con, y en el instituto y hay hartos investigadores que investigan en esa dimensión, en este constructo, es la regulación emocional. Aquí estos autores la definen como aquella capacidad, ¿cierto?, de expresar tus propias emociones positivas y controlar tus emociones negativas. No es negar tus emociones, sino es muy bien cómo puedes regular esas emociones que me imagino hay una etapa anterior de identificar esa emoción. Y ahí son muy importantes el contexto escolar, porque en el fondo cuando un niño tiene rabia, probablemente no entiende lo que está sintiendo. Entonces el entorno, ¿cierto?, proximal, nosotros una sala de clase, un papá, una mamá, una figura protectora, es clave en cómo le enseña a identificar esa emoción, pero el paso siguiente, que se va a relacionar con la de autocontrol, es como yo no solo la reconozco, sino empiezo a poder regularla. No negarla, sino a regularla. Y que creo que es interesante, ¿cierto?, como por ejemplo ser capaz que te digan que no. Algo que es bien interesante, que la gente que estudia parentalidad, como uno ve familias más nobles que dicen, pero es que no hay que decirle que no al niño, y es como, no, pues los niños necesitan estructura. Y ahí es interesante en el fondo cómo la parentalidad, por ejemplo, ayuda en eso, en una sala de clase, cómo ponemos normas en ese sentido que nos permitan regular cierto tipo de comportamiento en distintos momentos evolutivos de la sala de clase. ¿Cómo se relaciona esto con convivencia escolar? Con el constructo más importante de la gente que estudia violencia, que a la base de la violencia, o la categoría más amplia, son las conductas de agresión. No tengo permiso de esa familia para esa foto, así que no le cuenten a nadie que puse esa foto. Quizás alguno de ustedes que está acá en la sala hoy día. Es mi hijo, claro. ¿Por qué lo pongo? Porque la conducta de agresión es un comportamiento natural, humano, ¿cierto?, desde los 0 años, y Tremblay dice incluso que desde el embarazo se puede intervenir en las conductas de agresión de las personas. No es algo intrínsecamente malo, ¿por qué? Porque tiene una función muchas veces adaptativa o como un mecanismo de defensa. Todos hemos sido y vamos a ser en alguna medida agresivos en algún momento. El punto es que hay distintos tipos de conducta de agresión. Acoso, ciberacoso, violencia, que varía cuando yo tengo una intencionalidad de agredir a un otro, varía cuando esta es extrema, por ejemplo, lo que vemos en los liceos emblemáticos es un ejemplo de agresión extrema, violencia. ¿Por qué es violencia? Porque portar un arma en un colegio no es un conflicto, es una conducta de violencia, que por lo tanto requiere un marco de definición específico. ¿Por qué tiene que ver con la regulación emocional? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque las propuestas de algunos autores, particularmente psicólogos sociales estadounidenses, Berkowitz, Huseman y muchos o estudiantes de doctorado de ellos que siguieron investigando en esto, proponen lo que se llama el famoso General Aggression Model, el GAM, y que es básicamente un modelo que es bastante redondo para entender todos los tipos de conducta de agresión en población infanto-juvenil, incluso en los adultos, en donde ellos básicamente articulan la idea de que somos más o menos agresivos por una serie de guiones y libretos de comportamiento que vamos desarrollando a lo largo de la vida, que incorporamos de la cultura, de las normas, de nuestro grupo de pares, de nuestra casa, pero que ese libreto de comportamiento, cuando recibimos un estímulo y decidimos comportarnos como nos comportamos, puede estar sesgado significativamente por tus niveles de regulación, tu estado emocional, básicamente. Entonces, en momentos de alto estrés, por ejemplo, momentos donde estoy mucho más irascible, probablemente ciertas claves del entorno las leo de una manera muy distinta y mi libreto de comportamiento dice, entonces cuando me pasa esto, yo debería responder de esta manera, de una forma más agresiva, eventualmente violenta. Vamos a ver un ejemplo de eso más adelante. Pero lo interesante de esto, cómo ellos empiezan a combinar
el contexto, empiezan a combinar una dimensión afectiva y una dimensión cognitiva para explicar por qué las personas son más o menos agresivas. Y un ejemplo de eso, el famoso experimento muy viejo que hicieron del efecto de las armas, que bastan pequeños estímulos del entorno muy sutiles para empezar a modificar esas claves del contexto para que las personas sean agresivas. Yo no sé si alguien conocía este experimento muy viejo, que es básicamente una situación experimental de dos grupos que eran heterogéneamente iguales, dos grupos distintos de personas, pero en iguales para efectos de poder compararlos. El tratamiento consistía en provocarlos, y la provocación, con eso medían tus niveles de agresión. ¿Por qué? Porque un actor te provocaba y te entregaba un aparato con el cual tú le podías entregar una carga eléctrica a esa persona. Ya los psicólogos ya no nos dejan hacer eso. Aquí está Pancho, que es el presidente del Comité de Ética, lo prohíbe. Pero en los 60 sí se podía hacer eso, de hecho. Se fue los cazafantasmas, ¿no? Como parte de Ghostbusters. Bill Murray haciendo una descarga eléctrica al otro personaje. Eso no está lejos de la realidad en ese entonces. Pero acá no se hizo así. Era un actor que simulaba. ¿Por qué hizo eso? Para medir tus niveles de agresividad. Entonces, básicamente, lo que hicieron fue ver qué grupo era más agresivo. ¿Cuál fue el experimento, el tratamiento? Un grupo estaba en una sala de espera neutral, paredes blancas, y el otro grupo era la misma sala, pero la única diferencia es que pusieron fotografías de armas. Es la única variable que manipularon en el experimento. ¿Qué es lo que encontraron después? Aquellas personas que estaban en una sala de espera donde habían fotografías de armas tendían a responder mucho más agresivos o agresivas en comparación con el otro grupo. Lo cual en ese entonces hablaban del famoso efecto de las armas y que todo un tema muy polémico, económico, político en el contexto norteamericano, el acceso al arma, el valor, la cultura de las armas, es mucho más complejo que simplemente ver una fotografía de armas. Pero es interesante cómo ya la sola presencia de una fotografía de armas te generaba un contexto que hacía que las personas respondieran de una manera mucho más agresiva. Por eso ellos hablan que básicamente, vamos a saltar esto de acá, hablan básicamente que el modelo entonces se puede articular de la siguiente manera, ¿no? Hay una clave del contexto y ahí se hace que las personas nos comportemos de alguna manera. De hecho podemos hacer un experimento acá. ¿Quieren hacer un experimento? ¿Sí? No es muy temprano en la mañana, ¿no? Trae un arma, claro. Bueno, debajo de su sillón van a encontrar... No. Ya, este es el experimento. Mi cara es parte del experimento, ¿ya? Lo siento, estoy con sueño, no, es lo que hay nomás. Pero quiero que mi cara sea la clave del contexto. Y a mano alzada, ustedes pueden decir qué es lo que leen de esa clave del contexto. ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos. 1, 2, 3. Ahí va. Exacto. ¿Cierto? Alguien faltó que alguien dijera chorizo. Siempre dicen chorizo. Casi dijiste chorizo. ¿Por qué todos rápidamente vieron una cara de una persona que movió la pera? A nadie se le ocurrió empatizar conmigo que después de 10 minutos yo tengo un problema que genero un movimiento de mi pera. Nadie fue capaz de pensar eso. Puede haber sido un tic. Pero la mayoría de las personas que hicieron una atribución. ¿Cómo hacemos atribuciones con, cierto, la clave del contexto? Pero yo interpreto, ya, una persona me está moviendo la pera. Y allí vemos ese mismo movimiento en una sala de clase entre adolescentes. Hombres, por ejemplo, en mi experiencia escolar. 40 hombres dentro de una sala. ¿Cuál es la atribución que yo hago si veo al otro que me está moviendo la pera? ¿Cierto? Tendría como esa entonación, ¿no? Rápidamente yo hago esa interpretación de ese estímulo del entorno. ¿Y qué es lo que hago? Retiro el libreto de comportamiento. Si estoy en un contexto machista, en un contexto que valida la violencia, en un contexto, ¿cierto?, que normaliza ese tipo de comportamiento, ¿cuál es el millón de comportamiento? Tengo que ser mucho más violento que la persona que me está amenazando al frente. De hecho, los programas de resolución de conflictos, de hecho, lo que buscan modificar es ese componente. Es ofrecer alternativas y libretos de comportamiento alternativos frente a un conflicto. En este caso, frente a una, entre comillas, a una interpretación de una amenaza al entorno. Pero lo interesante de este modelo es de que la atribución que yo hago de esa clave varía significativamente según las claves, según el contexto. Y la regulación emocional o niveles de estrés del contexto que hace que yo regule más o menos mis emociones. Déjenme echarles un ejemplo. Al tiro vuelvo a ese. Déjenme echarles un ejemplo de lo que estoy diciendo. A los dos. ¿Pero cómo?
Ya que nos fuimos al Mundial, esto es lo más cercano al Mundial. La experiencia más cercana al Mundial era. Pero no sé si se entiende el punto, ¿no? Los deportistas es muy buen ejemplo para esto, ¿no? Pero aquí hay variabilidad individual. Messi súper autorregulado, pero bajo niveles de estrés era igual de peleador que Pitbull. Pitbull pelea con todo el mundo, ¿no? Y siempre, en todos los partidos que va, siempre se pelea. Entonces Pitbull no solo tiene problemas de regulación emocional, sino también de autocontrol. No solo cómo yo regulo esas emociones, sino cómo yo después, ¿cierto?, soy capaz de tener esa habilidad y esa competencia de controlar o no ese comportamiento. Pero ese comportamiento bajo altos niveles de estrés es mucho más difícil regularlo. En el ejemplo del fútbol es un súper buen ejemplo, porque todos los futbolistas después que los expulsan, ¿qué dicen todos? No, si la calentura del partido, no, si queda en la cancha, queda en la cancha. Claro, queda en la cancha, pero tiene consecuencias, ¿cierto?, para un equipo, etcétera. Ya, eso no es tan distinto a una sala de clase. Cuando vemos, por ejemplo, peleas entre adolescentes, y uno conversa después con los adolescentes, ¿qué te dicen los adolescentes? No, si me calenté, tío, no, si no. Ningún adolescente va a decir, yo en realidad quería matar a mi compañero. Sino que tenía rabia, y esa rabia hizo que yo me enojara, fuera y lo golpeara. Hay distintas maneras de estas conductas de agresión que se expresan. Los fenómenos de acoso escolar, por ejemplo, tienen mucho que ver con la regulación. Tanto la regulación como el autocontrol de esa emoción en particular. Y una última, la empatía, que es súper interesante, que es súper relevante para los programas de convivencia escolar, aunque un poco polémica. Que es la empatía, todos sabemos lo que es empatía, probablemente lo que estamos acá, ¿cierto? Pero lo que menos se releva de la empatía tiene que ver con esa habilidad emocional. No solo visualizar, oye, qué fome lo que le está pasando a Juanito, mira cómo le pegan. Ok, tú eres capaz de rescatar esa información y haces el ejercicio cognitivo, pero ¿te pasa algo emocionalmente cuando le pegan a Juanito? Que es distinto. No solamente decir que lástima y reflexionar, hacer un ejercicio teórico respecto a lo que le está pasando a él, sino ser capaz de también, de alguna manera, tener esa emoción que está teniendo, ¿cierto?, tu compañero. Dejemos echarles un ejemplo de esto. No sé si han visto ese reclame que tiene que ver con una campaña frente a la enfermedad, pero interesante cómo la hermana chica se corta el pelo, ¿cierto?, para sentirse más cercana, para empatizar, para quizás tener esa emoción que está teniendo el hermano cuando le cortan el pelo por el tratamiento. Ahora, es una habilidad que se puede desarrollar. Sin embargo, aquí hay cierto debate. ¿Por qué? Porque algunos hablan que la empatía para los programas de convivencia escolar no es intrínsecamente algo positivo. ¿Por qué? Porque los adolescentes que tienen roles de ser famosos bullies o agresores de sus pares tienen no solo alta teoría de la mente, sino que además son capaces de identificar qué es lo que más te da pena a ti. Por lo tanto, puede ser una herramienta, ¿cierto? Yo voy a molestar a Jaime, yo sé, ¿cierto? Como yo empatizo harto con Jaime, sé lo que le pasa a él, sé lo que le da pena a Jaime. Por lo tanto, si yo quiero molestar a Jaime en la sala, sé lo que tengo que decir. Cuándo decirlo y cómo decirlo. Es medio psicopático eso, ¿no? Pero tienen un punto los que plantean eso, que dicen, oye, ojo, que esa habilidad, si es que no está bien regulada y guiada, a mi juicio, eso es lo que hay que rescatar, puede ser un arma de doble filo en ese caso. ¿Por qué? Porque aquí les pongo parte del diseño de los modelos ecológicos cuando entendemos acoso escolar, porque efectivamente eso a nivel individual puede identificarse como un arma de riesgo. Sin embargo, lo que más predice el acoso escolar en una sala de clases es el grupo de pares. Por lo tanto, si yo logro que el grupo de pares, ¿cierto?, sea empático cuando un compañero lo está pasando mal, yo tengo la hipótesis que eso va a moderar esa conducta. Y aunque yo pueda saber lo que le molesta a Jaime y decirlo, pero si el resto de los 30 y tantos que están en la sala son empáticos, rápidamente van a ir y van a parar tu comportamiento, van a modelar tu comportamiento, o va a ser menos popular ese comportamiento. Y por eso los programas, por ejemplo, de Kiva, que es súper famoso de bullying, tiene como currículum oculto, ¿cierto?, esta idea de potenciar a los espectadores. Más que intervenir a la familia, más que intervenir a los profesores, se interviene el compañero o compañero que está en la sala, cuando es testigo o no de una situación de maltrato ante pares.
pero queda ahí, se recoge el guante, ¿cierto?, respecto a lo que ellos plantean. En los estudios que hemos hecho nosotros con el modelo Covitalidad, mirando qué dicen los datos nuestros, con datos incluso acá también de la región, lo que vemos que estos adolescentes que son víctimas, ¿cierto?, de agresión por parte de sus pares, hipotéticamente de acoso escolar, reportan menos regulación emocional y se asocian con menos autocontrol, no así con la empatía. El efecto se ve más en las víctimas, el efecto se ve, eso sí, mucho más en los agresores. Bueno, es súper interesante. ¿Por qué? Porque en general los programas de intervención, por un tema como de, entre comillas, ética, relevan menos la necesidad y la importancia de trabajar con los agresores. Todos nos preocupamos de las víctimas. Nos movilizamos con las víctimas, pero no, los agresores muchas veces, básicamente, la idea de expulsarlos del colegio es la que más se nos acerca como alternativa. Sin embargo, hay algunas personas que plantean que el pronóstico de los agresores es mucho peor que el de las víctimas. Por lo tanto, si tenemos una mirada más estratégica como de salud pública, deberíamos poner quizás más ficha en trabajar con los agresores, porque van a trasladar ese comportamiento a otros, incluso eventualmente a otros contextos. Otra dimensión, otro dominio del modelo Covitalidad habla de creer en uno mismo, que se grafica en 3 subdimensiones: autoconocimiento, autoeficacia y persistencia. Esto en general están basados en la literatura de Social Emotional Learning, que es un grupo de gente que trabaja en Estados Unidos hace mucho tiempo, de cómo fortalecer dimensiones socioafectivas, no solo en las salas de clase, sino en general en la infancia y adolescencia. En la primera, que habla de autoconocimiento, es definida, ¿cierto?, como aquel proceso de atender aspectos del yo, dicen, ¿cierto?, privado como encubierto. Básicamente, cuánto te conoces a ti mismo y cuánto de ese conocimiento tuyo responde a preguntas individuales, pero también a preguntas del contexto, ¿cierto? Esto lo trabajan mucho los psicólogos sociales, en tratar de entender, ¿cierto?, esta dimensión más individual. ¿Cuánto me logro conocer y cuánto de eso aporta en construir mi identidad? Y la identidad no es solo un proceso individual, sino tiene mucho que ver con el grupo de pares, te ayuda a construir esa identidad, ¿no? El alumno bueno, el alumno malo, el alumno bacán, no es solo una respuesta individual, es altamente sensible al grupo de pares también. La autoeficacia, que es súper interesante para el sistema escolar, habla de este sentido de agencia. Y es muy importante en el sistema escolar. ¿Por qué? Porque un niño que cree que no es capaz de aprender matemática, termina no aprendiendo matemática. Y no, muchas veces no es porque no sea capaz de aprender matemática, sino porque no se siente capaz de hacerlo. Entonces, toda la gente que trabaja, por ejemplo, autoestima académica, va de la mano con la idea de autoeficacia. Si yo tengo menos autoeficacia académica, tengo menos autoestima académica. Y eso es un predictor que hace gente como la Neva Míndice, desde hace muchos años nos viene diciendo: oye, preocúpense de esto en la sala de clase, no solo de cómo pasamos ciertos contenidos, pero si no logramos que estas dimensiones, por ejemplo, estén a la base de los niños, no van a aprender. O es más difícil que aprendan. ¿Por qué? Porque no se lo creen. ¿Por qué es relevante esto para el sistema escolar? Porque hace muchos años nos mostraron el efecto del experimento del efecto Pigmalión. No sé si conocen este experimento, que es muy importante en educación. Es un experimento que hicieron muy antiético años atrás, nada más ni nada menos que la Universidad de Harvard, en donde tenían ciertos 2 grupos de experimentales con profesores, Rosenthal y Jacobson, 2 investigadores de Harvard, que tomaron profesores de un colegio, y el experimento consistía en que a un grupo de profesores les dijeron: ustedes están con los mejores alumnos del colegio, y al otro grupo de profesores le dijeron: usted está con lo que va quedando. Es como la charla de hoy día. Usted está con la charla del profesor Varela, que es lo que quedó. Y en mayo viene el profesor Forlón, que estaría como el experto en el mundo mundial. Pero era mentira, porque a estos niños les hicieron un test de inteligencia antes del experimento y no había diferencia entre los 2 grupos. O sea, la única variable que manipularon fue lo que le dijeron a ese docente. ¿Qué vieron después? Aquellos docentes que les dijeron que estaban con los niños más inteligentes trabajaban de una manera distinta en la sala. Eran más tolerantes, repetían las instrucciones. La hipótesis de los investigadores era que lo repetían no porque dijeran: este niño es tonto, por eso no me entendió, quizás no me alcanzó a escuchar. Pero como es tan inteligente, si yo se lo digo de nuevo, rápidamente va a comprender lo que está diciendo. Terminado el experimento, aquí están los resultados, los niveles más inferiores, el coeficiente intelectual era el doble de aquellos niños que estaban en la sala de clases con aquel profesor o profesora que le dijeron: usted está con los más inteligentes en la sala, siendo que era una mentira. No era así, era igual que el otro grupo. Por lo tanto, cuando hablamos de autoeficacia, pensando en lo que dice el modelo de Covitalidad, hay que mirar el contexto. A mi juicio, la piedra de tope acá, donde está el eje clave, es qué creencias tenemos en una sala de clases respecto a la competencia que tienen nuestros estudiantes sobre ciertos dominios. Si yo tengo la creencia de que mis alumnos acá son malitos y mira, lo que hay que con suerte se gradúe, probablemente su autoeficacia va a ser mucho más baja.
Y eso sabemos que predice rendimiento, predice aprendizaje. No solo la autoeficacia, sino la persistencia, ¿cierto? Esa perseverancia y pasión por las metas a largo plazo. Los gringos esto lo están investigando como grit, como esta idea, ¿cierto? De cuánta pasión, cuánta energía le pongo yo a lo que estoy haciendo. ¿Con qué se vincula esto? Con un constructo que hemos trabajado en Chile. Perdón, al tío se los muestro, o veamos un rato. Quiero mostrarles esto primero, después les muestro ese estudio. Esto se vincula mucho con otro programa que tenemos en Chile, que es el HPP3. No sé si lo conocen o no. La gente que trabaja en educación media quizás lo conozca. El HPP3 lo que busca es generar lo que se llama engagement o involucramiento. ¿Por qué es relevante eso? El engagement es un constructo muy parecido al de GRIT, no es exactamente lo mismo, pero que básicamente alude a la idea de cuán involucrado estoy yo en lo que es mi vida en la sala de clases o mi vida en la escuela, tanto académica como emocionalmente. Originalmente se partió estudiando engagement como un protector de la deserción escolar, pero hoy día hemos visto que el engagement es un muy buen constructo no para pensar que tú no desertes, sino para potenciar mejores rendimientos, para potenciar más aprendizaje. Y va de la mano, cuando yo leo GRIT, cuando yo leo esto que dicen los autores de persistencia, va de la mano con la idea de engagement. ¿Por qué? Porque estudiantes que están más involucrados en lo que hacen, involucrados en sus aprendizajes, no es lo mismo que motivación, pero es como un primo hermano de la motivación, tienden a generar mejor desempeño escolar, tienen mejor graduación, tienden a incrementar las probabilidades de que entren a la educación superior, y en ese sentido creo que es muy interesante pensar si promovemos esta competencia, ¿cierto?, en todos los niveles del sistema escolar, podría eventualmente impactar en mayor engagement. Después les voy a mostrar algunos estudios que hicimos con ese constructo para ver si funciona o no. A nivel de víctima y victimario de acoso escolar, el mismo estudio que hicimos antes, visto acá a este nivel, las víctimas acá tienen un impacto mucho mayor en lo que sería como estas habilidades individuales, no así los agresores. Los cuales nos entregan esa información diferenciada si queremos trabajar estas subdimensiones en específico. Otro estudio que hicimos hace un par de años atrás, que hace poco logramos publicar, habla cómo el acoso escolar a nivel individual predice menos engagement. FGA y TSR son dos dimensiones del engagement, una cognitiva y una emocional, a raíz de lo que les mencionaba antes del insumo de la persistencia, que insisto, creo que puede ser clave para esto. ¿Por qué tiene que ver con convivencia escolar? Porque si vemos estos datos y los vemos agregados a nivel de sala de clases, cuando dice level 2, between se refiere como el efecto como el clima de aula, medido específicamente el nivel de apego a la sala de clases, junto con ser víctima o no víctima de acoso escolar, predice más o menos involucramiento escolar. Esto con adolescentes chilenos, un año después. En lo cual creo que de alguna manera refuerza la importancia de esta dimensión a nivel de clima escolar y a nivel socioafectivo. Un tercer dominio habla de creer en otros o en otras, en este caso, ¿no? Y es básicamente cómo miramos ya explícitamente el contexto. Y de nuevo, esto es mucho, creo, innovación del modelo. Los otros modelos de habilidades socioemocionales en general circunscriben la habilidad del sujeto. Acá es súper interesante cómo un dominio más es el entorno. Cómo, ¿cierto?, la familia, el grupo de pares y la escuela genera condiciones, ¿cierto?, te apoya realmente para fortalecer estas habilidades. Entonces, específicamente, cuando pensamos en apoyo escolar, le preguntas a los niños y a las niñas y a los adolescentes, ¿en tu escuela hay un profesor, ¿cierto?, o algún otro adulto que cree que tendrás éxito? Que es muy parecida a las encuestas de engagement en todo caso. Ahí podríamos discutir si es lo mismo o es distinto. Pero de nuevo, es interesante, ¿cierto? De nuevo, el informante es el estudiante, pero respecto de la percepción de su entorno. Hay compañeros, yo tengo un amigo de mi edad, ¿cierto?, que realmente se preocupa por mí, apoyo de pares. En mi familia, se llevan bien entre ellos, ahí yo trataba de entender bien lo que medían con familia, hay una mezcla entre una escala como de conflictividad familiar, lo que podríamos discutir con los especialistas que trabajan en familia o parentalidad, qué es lo que están tratando de medir ahí. Si es nivel de conflicto en la familia, si es nivel de apoyo de la familia, si es expectativas de la familia. Pero, insisto, lo interesante para mí en mi cabeza de estos dominios es cómo ponen el énfasis en el contexto. Para los casos nuestros, efectivamente las víctimas se asocian o reportan mucho menos, ¿cierto?, valoración del apoyo del entorno y un poquito menor medida los agresores pasa algo casi lo mismo, salvo a nivel del contexto escolar. Me estoy poniendo lechuga a los caracoles porque me quedan 6 minutos. ¿Por qué esto es relevante para el sistema escolar? Y aquí muy brevemente, porque la literatura que trabajamos nosotros hoy día no habla de convivencia escolar, y el título de la ponencia era una mentira quizá. En realidad nosotros hablamos de clima escolar. ¿Por qué? Porque el clima es un constructo más amplio que la convivencia. El clima nos permite ver un montón de dimensiones, ¿cierto?, que se
pueden reconocer en el contexto escolar o en el contexto eventualmente universitario y que podemos trabajar. Sí y solo sí, creemos que el clima es un constructo ecológico en donde hay sistemas que interactúan significativamente para la vida no solo de los niños, niñas y adolescentes, sino también de los adultos que habitamos ese espacio. Taxonomías un poquito más modernas hablan de distintas dimensiones del clima escolar, como por ejemplo la seguridad, los procesos de enseñanza-aprendizaje, y recién vamos a hablar de convivencia escolar cuando miremos las relaciones interpersonales, pero incluso podemos pensar en la infraestructura. ¿Y por qué no? Empezar a vincular las dimensiones socioafectivas de los sujetos con la infraestructura de un colegio. Colores, temperatura, espacio, luminosidad o la manera que habitamos ciertos espacios también es otra dimensión del clima. Y eso nos desafía entonces a mirar no solo una dimensión, ¿cierto?, que sería la convivencia escolar, sino mirar hartas dimensiones del clima para esto. Acá un actor clave que en general ha sido invisibilizado hace rato, que para nosotros fue importante en nuestro grupo de investigación. Cuando hablamos de habilidades socioemocionales, entonces, quizás la discusión no debería partir con nuestros estudiantes. La discusión debería partir, ¿cómo están nuestros profes? No sé si aquí hay sostenedores o directivos de colegio, pero ¿cuál es tu tasa de licencia médica hoy día? No la diga. Pero me tocó estar trabajando en el ministerio este año y en mayo ya estaban asustados porque la tasa de licencias médicas en mayo era la misma que históricamente se veía en noviembre, que es mayor que el primer semestre. Entonces me imagino que ahora era mucho más de lo que era en ese entonces. ¿Por qué lo veo como un indicador duro? Es un indicador duro altamente relevante. ¿Por qué? Porque te muestra que algo está pasando con nuestros profesores y profesoras. Más que las causas de esto y más que entrar en el debate de cuáles son las causas de todo esto, quiero ponerlo sobre la mesa como un indicador clave. Entonces, si pensamos en habilidades socioemocionales, quizá el punto de partida sea fortalecer ese contexto. Y un elemento relevante, a mi juicio, tiene que ver con el constructo de bienestar docente. Si nuestros profes lo están pasando mal, si nuestros profes están estresados, si nadie quiere estudiar pedagogía, no sé si han visto el déficit que hay en las carreras de pedagogía, la foto no es muy buena de aquí a 15 años más adelante. Entonces podemos comprar el programa más famoso del mundo mundial, pero si nuestro equipo humano está altamente estresado, no sé si vamos a lograr generar cambios. Pensando en lo que dice este modelo covitalidad, que hay que mirar el contexto y después hay otros ejemplos que dice Michael. Voy a saltar estas de acá para ver otro ejemplo. ¿Cómo el modelo de covitalidad se relaciona con esto? Los estudios que ha hecho Michael han mostrado que en la medida que yo tengo menos dominios, ¿cierto?, tengo más bajos niveles en menos dominios, tiendo a reportar ser más víctima de acoso escolar entre pares. Este estudio lo hizo en California, donde él vive, en donde él empezó a ver cómo, por ejemplo, específicamente con el constructo de acoso escolar, se asociaba a esto. Y esto va de la mano con las teorías originales de acoso escolar que estudiaban básicamente atributos individuales de los sujetos. Hay ciertos atributos de niños que lo hacen ser más proclive a ser víctima de agresión por parte de sus pares e hipotéticamente lo mismo pasa con los agresores. Visto lo anterior, diferenciado por niveles, aquí como leemos cada gráfico es uno de los dominios y lo que vemos es una frecuencia, ¿cierto?, en qué medida te agreden tus pares. Se fijan que todas las pendientes van hacia abajo, diciendo en la medida que yo tengo menos de este dominio, tiendo a ser más víctima por parte de agresión de mis pares. Entonces ya no es solo la covitalidad en su conjunto, sino además esto podría verse incluso por separado en cada uno de estos dominios. Podríamos discutir, ¿cierto?, si es bueno o no ver esta mirada individual. Bienvenida a esa discusión porque hay un debate en la gente que investiga acoso escolar, pero el punto que quiero hacer acá es cómo esto ya conversa empíricamente con los datos de covitalidad y datos de acoso escolar. Para el caso nuestro, no es tan distinto, más adelante les vamos a mostrar algunos estudios, no es tan distinto, ¿cierto?, el cómo estos datos también afectan esas dos dimensiones. La última dimensión se llama Engage Living y la manera que la tradujimos fue involucrarse en la vida. No sé si hay una mejor o no, bienvenida ofertas o más bien propuestas para eso, que habla de tres dimensiones. Optimismo, ¿cierto? Le preguntamos, ¿suelo esperar que me vaya bien? ¿Cierto? Cómo una persona tiene expectativas positivas de su futuro. Y acá yo tengo como la aprehensión de que esta última dimensión no parezca como algo esotérico Yolanda Sultán. Entonces yo creo que nuestro equipo tiene el desafío de cómo lo transformamos en un relato más científico, ¿no? Y no en un horóscopo, ¿no? Y que diga, no, mi horóscopo me dice que me va a ir bien. Pero por otro lado, encuentro interesante cómo meten estas dimensiones, que hoy día son muy famosas, como el mindfulness, por ejemplo, lo metemos de una manera más científica, ¿cierto?, articulado en un modelo conceptual, para ver si realmente hace o no alguna diferencia. CEST, no supe cómo traducirlo porque en inglés lo decían de esa manera. Empecé a investigar quiénes son los autores que lo hablaban y básicamente fueron estudios cualitativos de un investigador llamado Park, que hablaba preguntándole a familias cualitativamente que describieran el carácter de sus hijos
y encontraron toda una serie de tipologías, y una de esas tipologías ellos hablaban de como un carácter fuerte, aludiendo a esta idea, ¿cierto?, de como energía vital. Y ellos decían, cuando hacían estos ejercicios cualitativos con papás y mamás, describan cómo ve a su hijo y encontraban esta nomenclatura, como chicos que básicamente tenían mucha más energía. Ahora, yo ahí, cuando leía esto decía, ¿y no será hiperactivo? ¿Cuál será la diferencia entre hiperactividad o no? Desconozco ahí más detalles, lo siento, no tiene más antecedentes. Cuando venga Mike, le voy a pedir que haga 3 láminas específicamente de esa dimensión para entender específicamente a qué alude. Sin embargo, con gratitud tenemos más antecedentes. ¿Por qué? Porque hay mayor descripción respecto a en qué medida, ¿cierto?, lo que miden ellos, yo me siento agradecido o agradecido por cosas que me han pasado en la vida. Y es súper interesante cómo plantean esta idea, que insisto, no quiero que parezca algo como religioso fundamentalista, ¿no? Uno además que fue un colegio católico, donde tienes como ¿cierto?, esa idea como en el inconsciente, no los curitas, ¿cierto?, que sería historia aparte, sino como esta idea de darle gracias al Señor. No quiero que parezca eso, porque eso nos saca de lo que estamos discutiendo ahora acá, pero sí es interesante cómo este autor habla de esta idea de cómo hay ciertas cosas que tú no tienes control, y que es interesante lo que ellos plantean, tú eres capaz de agradecer o no, y sentir cierto grado de gratitud en torno a eso. Nosotros, mirando esta dimensión, con un investigador del Perú y otro de Barcelona, lo miramos con datos de adolescentes peruanos, y encontramos algo súper interesante. Encontramos, con un estudio longitudinal en el Perú, que estudiantes, adolescentes que eran víctimas de ciberacoso, tienden a reportar menos satisfacción con la vida. Sin embargo, aquellos estudiantes que tienen mayores niveles de gratitud, se transforman en un factor protector, y ese efecto de ser víctima de ciberacoso desaparece. Y de alguna manera pareciera ser como que esta dimensión te inocula frente a ser víctima de ciberacoso, que es un temazo. Es súper difícil encontrar factores protectores frente al ciberacoso, porque es mucho menos controlable por ti mismo. Tú no controlas quién, ¿cierto?, maneja los algoritmos de estos programas y básicamente la reproducción ilimitada. Entonces, lo interesante es ese dato como lo encontramos en este contexto peruano. Habría que replicarlo acá, habría que replicarlo en otras partes y habría que quizás meter más variables del modelo, porque aquí Rafael Miranda, que el que recolectó los datos, solo midió esa dimensión. Pero aquí creo que está interesante empezar a hacer dialogar entonces esta dimensión con otros constructos, ¿cierto?, más científicos, sobre todo con el ciberacoso, que podría ser otra expresión de la convivencia escolar, ¿cierto?, trasladándonos al espacio virtual. Acá les pongo una foto de las primeras presentaciones que hacíamos para que vean lo viejo del tema, no lo viejo que estoy yo, sino lo viejo del tema, pero que podrían ser las dos cosas. Empezamos investigando esto nosotros con Fotolog. ¿Se acuerdan los Fotolog o no? Alguien tenía un Fotolog acá, ¿no? Messenger, ¿se acuerdan de Messenger? Bueno, de esa época investigamos ciberacoso y efectivamente es un temazo, ¿cierto?, para la salud mental, me salto esa. Lo estudiamos durante la pandemia, por ejemplo, a nivel nacional, y en todo Chile veíamos que hubo altos niveles de ciberacoso, veíamos que esto afectaba la salud mental de jóvenes y adolescentes, por lo tanto era una variable relevante, y por ende, si encontramos ciertos atributos individuales, creo que es súper interesante, sobre todo para fenómenos como el ciberacoso, donde hay mucho menos control del mundo adulto. Entonces, si encontramos la capacidad de encontrar ciertas competencias o dominios en una primera etapa que ayude a ese adolescente que lo están molestando todo el rato por internet y que no decide quitarse la vida por eso, creo que es súper interesante. Y si encontramos que este modelo le impacta significativamente en eso, bienvenido. Independiente de que hay que modificar otras cosas, pero creo que es muy relevante si vamos encontrando algunos recursos individuales. Nosotros con estas bases de datos hicimos 8 estudios con el doctor Hernández, la Adolfo Ibáñez, y veíamos que, por ejemplo, apagar el teléfono y desconectarse era un factor protector, solo cuando los niveles de victimización eran altos. Si que eran bajos, no era un factor protector porque te dejaba fuera del grupo de pares. Pero cuando eran altos estos 2 niveles de agresión, era un factor protector desconectarse. Pero un adolescente no lo puedes mantener desconectado el resto de su vida. ¿Qué pasa con un adolescente que no tiene redes sociales hoy día? No quiero echar el debate si es bueno o es malo, pero el dato de la práctica te dice que queda fuera. Por lo tanto, yo creo que hay que enseñar en su uso. Entonces, finalmente, y aquí prometo que termino, ¿qué pasa si miramos el modelo en su conjunto? Nosotros hemos encontrado algunas cosas interesantes. Acá estamos terminando, ¿cierto?, de responder a los revisores, un trabajo en donde veíamos que efectivamente la vida en la escuela impacta en tus dimensiones socioafectivas a nivel individual y a nivel grupal. Básicamente lo que mirábamos acá era cómo estudiantes que reportaban ser víctimas de acoso escolar tenían un efecto directo sobre su bienestar y sobre sus covitalidades o sobre sus habilidades socioemocionales. De manera indirecta, a través de menor apego a la escuela, que es el modelo que está arriba, y el modelo que está abajo es lo mismo, pero medido a nivel de salas de clases.
Ahí capturamos el efecto agrupado de las salas de clases, como también el efecto a nivel individual. Por lo tanto, algo parece que está funcionando este modelo en su conjunto. Y otro trabajo que estamos terminando ahora es vinculado con engagement, con este constructo más escolar, cómo la covitalidad es un predictor del involucramiento cognitivo, más que el emocional, un año después. Y acá incluso con datos pandémicos. La hora 1 era prepandemia, la hora 2 es con datos pandémicos. Entonces, qué interesante cómo la covitalidad se mantuvo un año después, y lo que hay que investigar ahora es cómo impacta en la dimensión más cognitiva que afectiva. Bueno, es súper interesante. Yo tendría la hipótesis que era al revés, pero le pegó a mayor involucramiento académico. Estamos todavía terminando de analizar estos datos, pero esto es lo que nos aparece hasta ahora. Y otro dato que sacamos hace una semana con el doctor Miranda en el MIDUC, tratamos de crear perfiles. ¿Por qué quisimos crear perfiles? Porque una manera de prevenir o intervenir en colegio es focalizar a veces. Pero cuando yo focalizo necesito tener datos bien duros, no por estereotipos. Entonces, una manera que queremos empezar a mirar, ¿podemos encontrar perfiles de covitalidad? Hicimos un análisis de, no es clases latentes, es perfiles latentes, ahí él me explicaba por qué si es variable continua, ¿no? Y ahí me perdí la explicación metodológica, pero básicamente la idea era, estos datos se agrupan, las respuestas de los sujetos se agrupan de alguna manera, sí, se agrupan, en 5 clases, esas 5 clases están acá, y abajo está cada uno de los dominios. Entonces, si se fijan, el grupo número 1, que representa el 9,8%, tiene bajo en todos los niveles. Y ahí rápidamente podríamos pensar un nivel de riesgo mayor, o podríamos pensar estudiantes, hombres y mujeres, que van a quizás requerir un apoyo más intensivo focalizado de esas dimensiones. En comparación con el grupo 5, que si se fijan, es el naranjo, que tiene alto en todos los niveles. El que habría que mirar con más detalle es por qué el grupo 3 y 4, la dimensión de involucrarse en la vida, cambian los roles. Porque lo otro es como fome, porque aparece súper lineal. Claro, bajo, medio, alto, no tiene nada interesante eso, la verdad. Lo único como más novel acá sería, ¿cierto?, el grupo 3 y 4. Ahora, para efectos de convivencia escolar, como les digo, es relevante porque los programas más promisorios son los que combinan distintos niveles de intervención, de prevención primaria, secundaria y terciaria. Pero para construir esto no hay que hacerlo con estereotipos, hay que construirlo con niveles de riesgo de los estudiantes. Y eventualmente, el nivel de logro de habilidades socioemocionales puede ser una forma de hacerlo. ¿Por qué es relevante para nosotros? Porque si se fijan, estas mismas clases se asocian de nuevo con acoso escolar. Estudiantes, ¿cierto?, que están más vinculados al grupo 1, 2 y 3, que es menos nivel de logro de habilidades socioemocionales, tienen, ¿cierto?, más niveles de victimización, que serían los grupos que están acá, o allá, no sé por dónde estoy apuntando acá, para acá. Bullying un poco distinto, agresión física, ahí está más clarito, ¿no? Si tengo menos niveles, si estoy del grupo 1, 2 y 3, voy a tender a reportar que agredo más físicamente a mis compañeros, en comparación si estoy en el grupo 4 y 5. De nuevo, entonces, nos encheca datos de que este modelo en su conjunto, esta covitalidad, se asocia entonces con ciertas conductas de agresión entre pares, tanto víctima como victimario. ¿Cómo trabajamos esto? Aquí hay distintas reflexiones, muy brevemente, ¿cierto? Y lo pongo sobre la mesa porque para nosotros todavía es noticia en desarrollo. ¿Por qué? Pues yo decía, Michael, ¿cuál es tu propuesta metodológica? ¿Cuál es el programa de intervención? Y él me decía, por una parte, soy súper poco creativo y original, por lo tanto no tengo ninguna. Y por otro lado, me decía algo que es bien interesante, es, no sé si deberíamos empaquetarlo tanto, porque lo interesante de esto es cómo logramos, en la interacción cotidiana, ir potenciando estos dominios en los niños, niñas y adolescentes. Y no esperar la hora de orientación para hacerlo, sino que cada vez que convivo con alumnos en la sala, cada vez que encuentro una oportunidad para fortalecerlo, lo haga. Y es interesante esa propuesta. Ahora, para los que tienen cargos de gestión, es un dolor de cabeza. Porque ¿cómo logro que pase en la sala si no doy la instrucción? Si no pido que se haga, si no lo monitoreo, no lo evalúo. Lo pongo así como un continuo, ¿no? Se recoge la idea de Michael, pero no sé cómo hacerlo si no lo empaquetamos de alguna manera, ¿no? ¿Qué hacemos si las familias son parte del problema más que la solución? Lo planteo como pregunta más que respuesta, ¿no? Y algo que casi terminaría con esto es, ojalá se mantendrá el interés en este tema post-pandemia. Hoy día todos hablan de esto. Nosotros no es que estemos hablando hoy día por esto, llevamos como 5 años en este proyecto del instituto. Pero ojalá que esta idea que aparece desde el ministro hasta actores de distintas tendencias políticas, que esto es relevante, ojalá que esto se mantenga. Porque si no tenemos un piso político de esto, no es fácil hacerlo. Recordemos la pelea que había esto hace 10 años atrás, cuando había que ser un gallito con las clases de matemáticas o los encargados de convivencia escolar, como tenían que pelear por horas para trabajar en sus temas. Hoy día están las condiciones, creo que generan una oportunidad. Para el caso nuestro como equipo, aprovechando más que están hoy día acá, ¿cómo nosotros vamos a seguir trabajando en el modelo covitalidad? Por ejemplo, la Paulina Sánchez trabaja violencia en el pololeo y estamos mirando cómo esas habilidades individuales
se asocian con esto, porque todo esto que presento hoy día no lo hace uno solo. Hay todo un equipo que está detrás de uno, que uno aparece como en la foto, pero en realidad es todo un equipo de investigación que está detrás de uno. Y acá es interesante cómo la Paulina está mirando esto en los agresores en las relaciones de pololeo, pero en adolescentes. Y es interesante, ¿por qué? Porque podríamos atajar, por ejemplo, femicidios. No quiero decir que alguien de 14 años va a ser un femicida, pero si vemos que ciertas habilidades no están bien desarrolladas a temprana edad, puede ser un factor protector súper interesante. La que lidera trabajos con profesores y profesoras respecto a su bienestar es Paulina Guzmán, que debería ser candidata a doctor en 13 días más, eventualmente, ¿o no? No, tiene que defender su tesis ahora. Pero ¿qué ha hecho ella? Ha trabajado lo que les dije de bienestar docente. Y llevamos 3 años trabajando, preguntándole a los profesores en todo Chile, ¿cómo están? ¿Cómo ha sido trabajar en pandemia? Y tenemos datos de todo el país, súper interesantes, y ahora estamos metiéndonos en el Liceo STP para hacer esa misma pregunta. En paralelo, la Francisca Cueva está haciendo algo súper novel que lo vamos a meter en covitalidad. ¿Qué pasa si metemos mascotas en las salas de clase? Cuy parece que eso es lo que vamos a meter, pero puede ser perritos o puede ser otro animal. Y súper interesante, pues nos saca de la caja, del abordaje tradicional. ¿Y qué pasa si generamos vínculos, por ejemplo, con mascotas y estamos metiendo covitalidad y cómo el cuidar mascotas o no en una sala de clase o en tu casa genera o no estas habilidades? Y puede ser súper interesante, porque ya no solo sea que haya que hacerlo en la sala, sino que podríamos trabajar con veterinarios, de hecho, en cómo fortalecer estas dimensiones aprovechando otras herramientas. En fin, hay todo un equipo detrás que aprovecho de saludar, que nos permite hoy día hacer esto. Vamos a tratar de hacer un piloto de este modelo de intervención, Dios nos libre, porque la complejidad de esto es súper difícil de decirlo ahora, pero hacerlo experimentalmente es súper difícil. Grupo de control. Bueno, espero que en 1 año y medio más podamos contarles cómo nos fue. De que queremos hacer una propuesta en sala de clase, curricular, extracurricular, y vamos a hacerlo durante 1 año y vamos a ver si logramos mover la covitalidad o no. Y espero que en un par de años más les podamos contar acerca de eso. En fin, eso. Muchas gracias por su atención.